Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo chidori. Capítulo 622. Fiesta del té de los chicos. Y así es como han progresado mis estudios, Lady Rosemine, dijo Clarissa, mostrándome algunos de sus trabajos recientes. ¿Qué te parece? En la conferencia de archiduques, había apoyado a la pareja archiducal durante sus negociaciones con Dunkelfelger, pero ahora me estaba ayudando a mí. Aunque no empezaría del todo hasta mi mayoría de edad, ya estaba escrito que yo iniciaría una nueva industria de la imprenta en la soberanía. Esto me llevaría potencialmente a participar en el establecimiento caritativo de nuevos talleres, dependiendo del estado del orfanato del Templo de la Soberanía y de los sacerdotes grises, y ahí era donde entraba Clarissa. Ella había recopilado todo tipo de documentos de cuando establecí mi taller aquí en Ehrenfest, específicamente documentos del lado de los nobles, todo para que yo pudiera comenzar mi trabajo en el soberano de la forma más fluida posible. Entre los documentos que había recopilado había registros de las negociaciones que Ferdinand había entablado con los nobles de la época, y de los contratos que habían firmado. También había listas de las tiendas que habían participado y el número de trabajadores que empleaban. Clarissa utilizó esta información, junto con referencias a diversos intercambios entre Dunkelfelger y la soberanía, para averiguar cómo debíamos proceder para poner en marcha la nueva industria y con qué eruditos de qué ramas del gobierno tendríamos que hablar. Has hecho bien en investigar tanto en tan poco tiempo, Clarissa. No sabía que Ferdinand se esforzara tanto mientras yo hacía un taller en el orfanato. Estos documentos dejaban claro cuánto me había apoyado Ferdinand mientras yo seguía adelante con Benno y los demás. También revelaban mi propia miopía. En aquel momento, me había parecido molesto que Ferdinand quisiera tantos informes y esperara que las reuniones se organizaran con tanta antelación, pero ahora veía que todo había sido sumamente necesario. No puedo perderme a Philine ahora que va a ser la directora del orfanato, y te está siendo de tanta utilidad, dijo Clarissa. Philine pasó el día haciendo labores de entrega en el templo con Mónica, como todos los días. En el proceso, Harmut había celebrado una ceremonia de lealtad para darle unas túnicas azules. Ahora era una aprendiz de doncella azul. En cuanto a Roderick, bajo mis instrucciones, estaba utilizando las peticiones que habíamos recibido de las compañías Plantin y Gilberta para redactar informes sobre el tamaño de los almacenes que necesitarían en la soberanía. También hacía listas de las herramientas que habría que fabricarles y calculaba cuántas habitaciones necesitarían para sus trabajadores. Se mantenía ocupado incluso durante las fiestas del té. Comprobé con Gretia y Lieseleta que los preparativos para nuestra fiesta del té entre hermanos estuvieran terminados, y luego encomendé a Otilie que cuidara de mis aposentos mientras yo estaba fuera. Damuel me informaría una vez que Wilfrid y Melchior abandonaran sus habitaciones, así que solo esperaba noticias suyas. Lady Rosemine, Damuel envía noticias, informó Angélica tras abandonar momentáneamente la habitación. Lord Wilfrid y Lord Melchior ya se han marchado. Reuní a mis asistentes y caballeros guardianes, y me dirigí igualmente a la fiesta del té de Charlotte. Despejen la sala, ordenó Charlotte una vez hubimos intercambiado saludos, tomado asiento y comprobado que el té y los dulces se podían consumir. Wilfrid y yo hicimos lo mismo con nuestros asistentes. Pronto quedamos solos los 4 candidatos a archiduque. Charlotte indicó un bloqueador de sonido y dijo, lo usaremos hoy. Pero cuando se dispuso a activarlo, me apresuré a protestar. Usar esa herramienta supondría una carga desproporcionadamente grande para ti, ¿no? ¿No deberíamos usarlas individuales? No, hermana, esto es lo ideal. Puede que Melchior esté demasiado agotado para utilizar una herramienta mágica personal mientras dure nuestra reunión. He oído que regularmente ofrece su maná en el templo. ¿Perdón?
Resultaba que no era aconsejable que los niños que aún no habían entrado en la Academia Real utilizaran bloqueadores de sonido personales. La carga que le supondría era simplemente demasiado grande. Pero eso no había detenido a Ferdinand. Me obligó a usarlos desde el principio. Ferdinand nunca había sido tan considerado conmigo. La primera vez que me obligó a usarlos fue durante la reunión con los padres de Lutz. No había sido una discusión corta ni mucho menos. Por no mencionar que, en primer lugar, me lo había impuesto para hacerme callar. Supuse que probablemente sabía lo suficiente sobre mi cantidad de maná como para calibrar lo que estaba dentro de mis límites. E incluso si el uso de la herramienta me hubiera hecho enfermar, eso probablemente no le habría molestado. A sus ojos, habría sido la excusa perfecta para excluirme por completo de la reunión. Maldito seas, Ferdinand. Mientras sacudía con rabia el puño hacia el pasado, me ofrecía activar la herramienta en su lugar. No deberías llevar sola esta carga, Charlotte. Me fulminó con sus ojos añiles. Dices eso, pero ¿no intentas siempre llevar las cargas tú sola? Quería ser una hermana mayor fiable al menos en algunas ocasiones, así que me deslicé de la silla y le di un rápido golpe a la herramienta mágica, activándola antes de que Charlotte tuviera siquiera la oportunidad. La velocidad me había dado la victoria. En estos momentos no me falta maná, dije, volviendo a sentarme con el pecho hinchado, así que permíteme que te ayude en momentos como este. Tal y como están las cosas, tú estás manteniendo mi vida social y a tu madre mientras yo no hago nada. Además, para que te hayas preparado tanto, debes querer discutir mi traslado a la soberanía, ¿verdad? Una leve sonrisa adornó los labios de Charlotte mientras respondía, hermana, a pesar de lo que puedas creer, siempre me estás ayudando. Eso no parece cierto. Lo es. Cuando se decidió tu compromiso con Wilfrid, le pediste a papá que a cambio me dejara elegir a mi futura pareja. Incluso ahora, cuando te enfrentas a esta indeseable adopción, haces todo lo que está en tu mano para darme tantas opciones de futuro. ¿Cómo puedo esperar corresponderte? Increíble, estamos empezando fuerte. Estaría bien que le respondiera que solo quiero que me diga, hermana, eres increíble. Te respeto muchísimo, con voz tierna. No. Charlotte parecía tan seria que no supe si darle una respuesta ligera o contemplar seriamente su situación junto a ella. Y continuó, gracias a ti no hemos tenido que vivir como miembros de un ducado de rango inferior. Hablar con los que tienen más de 30 años me ha ayudado a darme cuenta de lo diferente que habría sido ese mundo. Apoyar a Florencia, cumplir con los deberes de una primera esposa y ver a los nobles trabajadores en el castillo le habían demostrado que había una enorme brecha entre los adultos que solo conocían los métodos de los ducados de rango inferior, y la generación más joven que ni siquiera lo había experimentado. Por lo que sé, el cambio de perspectiva de Ehrenfest comenzó con los que asistieron a la Academia Real con el tío. Verónica ya había dejado de lado a Ferdinand cuando se matriculó en la Academia Real, por lo que sus excelentes notas y otros logros no habían contribuido mucho a la clasificación general de Ehrenfest. Sin embargo, habían inspirado a muchos de sus compañeros. Bajo su espartano liderazgo, nuestros caballeros habían logrado superar a Dunkelfelger en el robo de tesoros. Y cuando fue el primero de la clase en el curso de eruditos, nuestros otros eruditos empezaron a esforzarse aún más, creyendo que podrían alcanzarle con el esfuerzo suficiente. Ferdinand se graduó entonces, y los contemporáneos de Damuel pasaron a primer plano. Gracias al final de la guerra civil y a la posterior purga, el lugar de Ehrenfest en la clasificación del ducado había ascendido por sí solo. Fue un periodo de grandes cambios, con sacerdotes azules que acudían a la academia para convertirse en nobles, profesores que eran sustituidos tras la muerte de tantos y el plan de estudios que se transformaba drásticamente. Esa nueva generación había sido la última en experimentar los días de Ehrenfest en lo más bajo de la clasificación. A partir de ahí, había llegado la generación de Cornelius. Habían pasado sus primeros años en la Academia Real siendo tratados como miembros de un ducado de rango inferior, a pesar del repentino ascenso de Ehrenfest. Luego, de la nada, habían salido al mercado Biblias ilustradas y otros materiales didácticos, y la sala de juegos de invierno se había reutilizado para la educación. De hecho, habían vivido el Ehrenfest en sus mejores y peores momentos. Entonces, Wilfrid y yo nos matriculamos en la Academia Real.
Se marcaron tendencias a diestra y siniestra. El Comité de Mejores Notas impulsó mejoras masivas en las calificaciones de Ehrenfest, y nuestro rápido desarrollo llamó la atención de los demás ducados. Nuestro dormitorio empezó a servir comida deliciosa como algo natural. Mientras tanto, recibíamos tantas invitaciones a fiestas de té que tuvimos que empezar a filtrarlas. Éramos tan populares durante la temporada de socialización que incluso los ducados de mayor rango se pusieron en contacto con nosotros. Luego vino la generación de Charlotte, que llegó a la academia cuando nuestro ascenso en la clasificación ya estaba en pleno apogeo. Todo el mundo había dejado de tratarnos como un ducado de rango inferior, así que tenía sentido que no entendieran las luchas de sus mayores. Otros ducados nos critican por no actuar como un ducado de alto rango, dijo Charlotte, pero una mirada detrás de la cortina muestra que nuestra mentalidad está cambiando. Si no fuera por su nueva adopción, hermana, solo habría necesitado criticar a los que se aferran irreflexivamente a los viejos métodos. Yo era la persona que desafiaba y remodelaba las ideas de sentido común de todos, así que Charlotte predijo que mi marcha haría que Ehrenfest retrocediera en la clasificación. Probablemente tenía razón, nuestro ducado estaba dominado por adultos que se adherían a la vieja mentalidad, y había muchos entre la familia archiducal y sus asistentes que aún no habían adoptado nuestra nueva forma de pensar. Los que quedaban en Ehrenfest tendrían que hacer algo para impedir que se deshicieran todos nuestros progresos. Charlotte suspiró. Debemos proteger lo que nos has dado y, al mismo tiempo, evitar cualquier interferencia de los adultos. Realmente deseo devolverte tu amabilidad, y la única manera que se me ocurre de hacerlo es asegurándome de que no te avergüences de tu hogar tras unirte a la familia real. En mi ausencia, la familia archiducal seguiría acudiendo al templo con la esperanza de desmantelar su reputación negativa, al tiempo que realizaba ceremonias religiosas para obtener protecciones divinas. Gracias a los beneficios de la oración, llegaría un momento en que podrían hablar con orgullo de mi educación en el templo. Charlotte también tenía varios planes propios. Desarrollaría la industria de la imprenta y me enviaría libros nuevos. Supervisaría cuidadosamente a los cocineros del restaurante italiano como parte de un plan para hacer de Ehrenfest un ducado rebosante de comida deliciosa. Se aseguraría de que la sala de juegos siguiera siendo un lugar de educación, y mantendría el comité de mejores calificaciones para que las notas de nuestro ducado no bajaran. En resumen, protegería los frutos de mi trabajo mientras seguía cambiando la mentalidad del ducado. Eso es lo que puedo hacer, concluyó Charlotte con una sonrisa. Un agradable calor me recorrió el pecho. Realmente se preocupaba por proteger los resultados de mi duro trabajo, y eso me hizo sonreír a mí también. Sin embargo, debo advertirle, hermana, que no sirvo para idear nuevas y audaces formas de desarrollar el ducado ni para incorporar cosas de mi propia invención. Mis puntos fuertes residen en un papel más de apoyo. Por lo tanto, haré todo lo posible para coordinar el caos mientras protejo y estandarizo el marco que has creado. La evaluación de Charlotte parecía muy objetiva. A menudo apoyaba a los demás entre bastidores y demostraba un inmenso talento en las áreas que había descrito. Reunir fuerzas opuestas y hacer que trabajen por un mismo objetivo no era tarea fácil. Dado que mi objetivo es preservar los sistemas que has establecido, continuó, creo que soy la mejor candidata para convertirme en la próxima AUB de nuestro ducado. Con el tiempo, Melchior y nuestro nuevo hermano menor podrían llegar a ser más adecuados que yo, dependiendo de las habilidades que desarrolle, pero hasta entonces, mantendré el fuerte y les ayudaré en lo que pueda. ¿Me apoyarás en esto, hermana? Tras escuchar a Charlotte identificar sus puntos fuertes y débiles, asentí dócilmente. Los adultos de Ehrenfest manifiestan su odio al cambio, así que no tenía mucha confianza en mis reformas. Me alegra saber que deseas mantenerlas. Apoyaré tu elección, Charlotte, pero ¿realmente te quedarás aquí, a pesar de que serías una primera esposa tan capaz en un ducado de alto rango? Servir como AUB interina no era nada fácil, sería duramente criticada por los nobles más conservadores, tendría que tener cuidado con la elección de su marido, y la montaña de trabajo tedioso que conllevaba el cargo seguramente la haría querer renunciar. Además, ahora que Wilfrid ya no tenía garantizado convertirse en el próximo archiduque, era muy probable que los Leysegand empezaran a obsesionarse con el hijo de Brunilde, si es que acababa teniendo uno. Como nadie de Ehrenfest puede casarse fuera del ducado durante los próximos 5 años,
nuestra población irá incluyendo cada vez más gente de otros ducados, dijo Charlotte. Utilizaría los métodos y perspectivas de estos individuos para luchar contra los Leysegand y demostrar que están equivocados. Los Leysegand tenían la voz más alta ahora que la antigua facción verónica había desaparecido, pero Charlotte quería callarlos y cambiar gradualmente la perspectiva dominante en Ehrenfest. Su decisión de seguir siendo candidata a archiduque y tomar un novio de otro ducado aparentemente beneficiaría a todas las generaciones en el futuro. Además, continuó, debido al contrato que firmé para aprender la compresión del mana, no puedo arriesgarme a hacer nada que pueda convertirme en tu enemiga. Por lo tanto, tomar un esposo y quedarme en Ehrenfest es lo ideal. Lejos de oponerme a ti, convertiré el ducado en tu escudo una vez que el rey te haya adoptado. Sí, podría casarme en otra parte, pero no sé en qué posición me colocaría eso. La guerra civil puede parecernos historia lejana, pero solo ocurrió hace 2 décadas. Un escalofrío me recorrió la espalda. Me sorprendió que Charlotte hubiera sacado el tema del contrato de compresión de maná, y más aún que la vinculara a Ehrenfest. Esa no había sido mi intención en absoluto. Mientras apoyaba la cabeza en las manos, maldiciendo mi propia miopía, Charlotte me dedicó una sonrisa preocupada. Había bondad en sus ojos cuando dijo, por favor, no pienses que tienes la culpa. Yo decidí firmar ese contrato después de sopesar mis opciones. Que sepas que, sea cual sea tu situación, independientemente de la situación de tu adopción, nueva o antigua, siempre seré tu aliada. Sus palabras fueron tan conmovedoras que me entraron ganas de llorar. Wilfrid, que había estado escuchando en silencio nuestro intercambio, asintió. Has hecho mucho por Ehrenfest, Rosemaine, pero no hay casi nada que pueda hacer por ti a cambio antes de que te marches a la soberanía. Somos el escudo más débil que podrías pedir, pero, bueno, al menos puedes estar tranquila sabiendo que tus aliados aquí te apoyarán pase lo que pase. ¿Tú también vas a apoyarme, Wilfrid? Pregunté, esforzándome por confirmar que lo había entendido. Se burló. Teniendo en cuenta cómo tratas al tío incluso ahora que se ha mudado, está claro que no te encasquetarás de repente de tu estatus real en Ehrenfest. Aunque probablemente nos traerás muchos problemas. ¡Oh cielos! ¿No es un poco ofensivo? Todavía me preocupo por Ferdinand, incluso ahora que se ha mudado a Arensbach, pero ciertamente no le he causado problemas, como tú dices. Estaba trabajando tan duro para ser útil. ¿Y este fue el agradecimiento que recibí? ¡Qué grosero! Wilfrid sacudió la cabeza, exasperado, y luego me señaló con el dedo. Eres la única que piensa eso. Siento decírtelo, pero te equivocas. No, querido hermano, te equivocas. Me esfuerzo por no causar ni un solo problema a Ferdinand. Entonces te has equivocado de medio a medio, ¿no crees? Charlotte y Melchior se limitaron a soltar una carcajada. Ninguno de los dos salió en mi defensa. Está bien. Hablando de esfuerzos mal dirigidos, ¿merece la pena siquiera intentar ocultar el hecho de que te vas? ¿Qué quieres decir? Hay rumores de tu traslado a la soberanía por todas partes. ¿Qué? Resultó que había muchas razones por las que la gente pensaba que me iba a mudar. Durante la conferencia de archiduques, muchos habían sostenido que yo debía ser nombrada sumo obispa de la soberanía. Luego, para avivar aún más las llamas de la sospecha, nuestra pareja archiducal había recibido una inesperada citación de la familia real. Aún más insólita fue su decisión de celebrar una reunión sin asistentes tras la negativa inicial, la discusión privada que había tenido lugar tras la revisión posterior a la conferencia y la aceleración de la entrega del templo. Era fácil suponer que me habían ordenado convertirme en la sumo obispa de la soberanía. No me contaron mucho sobre lo que ocurrió durante la conferencia, así que imagina mi sorpresa cuando me llegaron los rumores. Me hizo preguntarme, sin embargo. Me miró con auténtica preocupación. ¿De verdad te van a nombrar sumo obispa de la soberanía después de tu adopción? He oído hablar de los templos de otros ducados durante las fiestas del té, y no se parecen en nada al de Ehrenfest. Sacudí la cabeza. Puede que visite el templo de la soberanía en alguna ocasión, pero dudo que llegue a ser su sumo obispa de la soberanía. Fui muy claro con el príncipe Sigisbald en el sentido de que, si la familia real intenta asignarme tales funciones,
ellos también tendrán que empezar a desempeñarlas. Wilfrid intercambió una mirada con Charlotte antes de mirarme fijamente, repentinamente invadido por el miedo. No me digas que le has dado órdenes al príncipe Sigisbald antes incluso de que te hayan adoptado. Asentí, e inmediatamente él gimió que mis payasadas eran la razón por la que no le gustaba tratar conmigo. Mientras tanto, los ojos de Charlotte vagaban por la habitación. Pasó un buen rato intentando encontrar las palabras adecuadas, pero al final dijo que se alegraba de que mi adopción fuera tan pronto. Lo que más le preocupaba era que mis arrebatos pudieran malinterpretarse como traición. ¿Fue realmente tan irrespetuoso?, le pregunté. Aquí en Ehrenfest, el Aub y el resto de la familia archiducal han accedido a visitar el templo y celebrar ceremonias religiosas, así que me pareció bastante razonable. Me limité a decir que deberían conseguir a un miembro sano de la realeza para que sirviera como sumo obispo en lugar de imponer tales deberes a alguien tan enfermiza como yo. ¿Estuvo tan mal por mi parte? Ningún noble normal diría eso. El príncipe Sigisbald ciertamente se sorprendió. Aunque no me arrepiento de haberlo dicho, de otro modo no habría entendido ninguna de mis intenciones. Con los hombros caídos, Wilfrid pronunció unas palabras de simpatía hacia el príncipe Sigisbald, que acabaría prometiéndose conmigo. Le lancé una mirada severa, no muy segura de cuál era el problema, mientras él se volvía hacia Melchior y recalcaba que yo era un pésimo ejemplo a seguir cuando se trataba de socializar. Puedes considerarla un modelo a seguir para el estudio y las ceremonias religiosas, pero nunca la utilices como base para la socialización o el sentido común. Ni siquiera el tío podría ponerla en orden, así que no tenemos ninguna posibilidad. En resumen, cada uno tiene sus puntos fuertes y débiles, pero solo debes esforzarte por imitar los primeros. ¿Entendido? Melchior asintió, tomándose muy en serio el consejo. Rosemain es excepcional, pero veo que también tiene sus debilidades. Es un alivio. Empezaba a disgustarme no poder hacer todavía todas las cosas que ella hace con tanta facilidad. Está bien que dejes que Rosemain te inspire, pero no te preocupes por intentar seguirle el ritmo. Si empiezas a hacerlo, te quedarás corto y te sentirás desgraciado todo el tiempo. En efecto, añadió Charlotte. Una vez perdí mi confianza como candidata a archiduque después de no poder hacer las cosas exactamente como las hacía Rosemain. Es un camino que todos los hermanos debemos recorrer. Melchior dejó escapar un suspiro complacido, parecía como si acabaran de quitarle un enorme peso de encima. Así que no soy el único. Había llegado a una especie de entendimiento mutuo con nuestros hermanos, lo que en realidad me frustraba un poco. Por favor, no me dejen fuera, dije. ¿Cómo podríamos no hacerlo? No entiendes el dolor y el sufrimiento que conlleva tener una hermana anormal y extraordinaria. A mí me tocó un mentor anormal y extraordinario. Yo también he luchado. Inclúyanme. Wilfrid y Charlotte intercambiaron miradas. Luego, tú y el tío me parecen iguales, comentó Wilfrid. Los dos son raros. Así es, hermana, coincidió Charlotte. Eras capaz de completar sus agotadoras lecciones sin sudar. Por casualidad, ¿alguna vez sucumbiste a la presión y fallaste, por casualidad? A continuación, Melchior me remató con un muy poco útil, no se te está dejando de lado. Tú y el tío son raros juntos. Quiero que me incluyan con mis hermanos, no ser el bicho raro de la familia. Mientras me desesperaba, un ordonance entró volando en la habitación. Cada uno extendió un brazo para que no cayera sobre la mesa ni sobre nuestros dulces, y se posó en el mío. Este es Harmut. Los ancianos de Leisegand están asaltando el castillo, exigiendo saber si te envían a la soberanía. Puede que hayan esperado deliberadamente hasta que el Aub estuviera fuera de escena. Lady Florencia tendrá que enfrentarse a ellos sola, lo que no será bueno para su embarazo. No. Como ya habrás deducido, es motivo de preocupación. El pájaro repitió su mensaje 2 veces más antes de volver a convertirse en una piedra fea y amarilla. ¿Se enemistarían con madre en cuanto padre se haya ido?, murmuró Wilfrid, mirando fijamente la piedra. La comitiva de Sylvester había pasado por Leisegand para interrumpir su camino hacia Arensbach, así que los ancianos actuaban sabiendo de su ausencia.
Saqué mi estapé, golpeé la piedra fe y pronuncié el cántico para convertirla de nuevo en una ordonance. Harmut, averigua quién les contó a los Leisegang lo ocurrido durante la conferencia de archiduques. Alguien debe estar incitándoles. Giré mi estapé, y el pájaro blanco desapareció a través de la pared y fue en dirección a Harmut. Wilfrid lo vio marchar y se levantó con estrépito. Voy a ayudar a mamá. Yo también, dije, deslizándome de la silla. Nos ocuparemos de ellos juntos. Los ancianos de Leisegang no serán una buena influencia para su hijo nonato, eso seguro. Wilfrid asintió y se volvió hacia Charlotte y Melchior. Charlotte, Melchior, lleven a madre a una habitación lateral y manténganla alejada de los Leisegang. Rosemaine y yo lucharemos contra ellos. ¿Estás seguro, hermano? Preguntó Charlotte con ansiedad. ¿No has tenido ya tantas experiencias terribles con ellos? Además, teniendo en cuenta cómo tendremos que manejarlos en el futuro. Le dio una palmada en el hombro. Ya no soy el próximo Aub. No necesito su apoyo, lo que significa que no tengo por qué aceptar sus golpes. Me mantendré en la línea de fuego mientras tú esperas la oportunidad adecuada para abalanzarte sobre Giebe Leisegang y ponerlo de tu lado. Eso es lo que se te da bien, ¿no? Hermano. Con eso, apagué el bloqueador de sonido, y convocamos a nuestros asistentes. Todos querían saber cuál era el incidente, así que les contamos la llegada de los ancianos de Leisegang. Leonore, dije, por favor, informa a madre, al abuelo y a Giebe Leisegang de este acontecimiento. Y Angélica, reúne a todos los caballeros guardianes al servicio de los candidatos a archiduques. Entendido. En un instante, nuestros asistentes habían pasado de esperar fuera a reunirse afanosamente. Charlotte y Melchior soltaron silenciosos jadeos ante la repentina intensidad de nuestros caballeros guardianes. Sin embargo, Wilfrid no se inmutó, les dijo que nos siguieran, luego me ofreció la mano y dijo, vamos, Rosemaine. No vamos a dejar que se desmanden mientras padre no está. Así es, respondí, tomando su mano con una sonrisa. Puede que la purga haya eliminado a su oposición política, pero se han vuelto demasiado arrogantes, si me preguntas a mí. Aprovechemos esta oportunidad para bajarles los humos. Por el bien de todos. Ya es hora de que aprendan que su princesa es el monstruo más aterrador de todos. ¿Y qué se supone que significa eso? Capítulo 623. Los ancianos de Leisegang. A pesar de salir entusiasmada de la habitación de Charlotte, no pude seguir a Wilfrid a pie. Subí a mi bestia alta y juntos nos dirigimos al edificio principal. Vamos, Rosemaine, dijo delante de mí. Mientras intentaba seguir su ritmo, noté algo extraño, sus asistentes no estaban en sus posiciones habituales. Lambert siempre había permanecido al lado de su lord, pero ahora estaba más cerca de la parte trasera del grupo. Mientras tanto, Barthold estaba bastante cerca de Wilfrid. ¿Tanta confianza se había ganado con el insulto? Contemplé la extraña visión mientras nos dirigíamos al salón del castillo. Según Harmut, allí era donde íbamos a encontrar a los Leisegang. Al llegar, vi que uno de los caballeros guardianes de Florencia estaba apostado fuera del salón. Confirmé que los rumores de disturbios eran ciertos y pedí que nos dejaran entrar. El caballero respondió con una mirada de preocupación. Una pandilla de candidatos a archiduque y sus asistentes solicitando acceso a una reunión privada distaba mucho de ser lo ideal, pero de todos modos entró para comprobarlo. ¿Qué hacen todos aquí?, preguntó al salir a nuestro encuentro. Era el padre de Harmut, y al parecer, asistía a la reunión en calidad de erudito de Florencia. Wilfrid se adelantó sin dudarlo un instante. Los Leisegang están aquí. ¿Verdad? Déjanos entrar. No podemos dejar que madre negocie sola. Por favor, Leverett, añadí. Su discusión es sobre mí, ¿no? Nos miró de mala gana y volvió a la sala de reuniones para obtener el permiso de su lady. Poco después nos permitieron entrar y encontramos a Florencia, sus asistentes y varios ancianos de Leisegang sentados juntos. Había visto a los ancianos en fiestas y ocasiones similares, pero era la primera vez que los veía en privado. «Oh, Lady Rosemaine», exclamaron.
Todos, ¿qué están haciendo aquí? Pregunté. Estamos discutiendo un asunto de suma importancia para el futuro de nuestro ducado. Usted es la brillante esperanza de los Laceygang, Lady Rosemaine. La sola idea de que pueda verse reducida a servir como sumo obispa de la soberanía es absurda. ¿En qué está pensando Auberenfest? Los ancianos estaban siendo tan flagrantemente arrogantes que su decisión de forzar repentinamente su entrada en el castillo ya no me sorprendía. Florencia suspiró. Como les dije, cualquier asunto relativo al futuro de nuestro ducado debe ser tratado con Auberenfest. Por favor, esperen su regreso para que puedan hablar con él directamente. En otras palabras, márchense ya. Los ancianos negaron con la cabeza. Debemos asegurarles de que comprendan también nuestra posición, Lady Florencia. Solo la primera esposa puede salvar a una Aub cuya vista ha sido cegada por Verbergen. ¿O también eres esclava de su amor por sus propios hijos? Suspiraron. Esa parte de él se parece demasiado a Lady Verónica. Estaban declarando rotundamente que Sylvester estaba dejando que su juicio se nublara y que necesitaba volver al camino correcto. Por supuesto, todo era un intento velado de convertirme en el próximo Aub para que no me tomaran como la sumo obispa de la soberanía. No creo que Verbergen agracie a la familia archiducal con su presencia, dijo Florencia. Los ancianos asintieron sonrientes. En ese caso, debes comprender que no se puede permitir que Lady Rosemaine abandone Ehrenfest. Si un decreto real exige que un candidato a archiduque capaz de celebrar ceremonias religiosas sea trasladado al templo de la soberanía, tenemos a otros que pueden ir en su lugar. Solo debería requerir un poco de negociación. Volvieron sus sonrisas hacia Wilfrid. Como hijo de un criminal que había cometido un crimen por su cuenta, era más adecuado para ser enviado a un templo. También se referían indirectamente a cómo había ido a Laceygang vestido con túnicas azules para la oración de primavera. En respuesta, Wilfrid se limitó a apretar los labios. Así debían de burlarse de él cuando fue a Laceygang. Al ver este intercambio, comprendí por qué Wilfrid se deprimía tanto cuando la gente sacaba a relucir un error que había cometido de niño. También me hizo suspirar al ver cómo la generación mayor seguía menospreciando el templo. Querida madre, por favor, sal de la habitación, le dije a Florencia. No puede ser bueno para el bebé oír palabras tan hirientes. En efecto, madre. Vámonos, añadió Charlotte. Intentó tomar a Florencia de la mano, pero fue rechazada con una sonrisa apacible. No, me quedaré aquí, declaró Florencia. Tus preocupaciones me calientan el corazón, pero no puedo dejar a mis hijos solos en un ambiente como este. Junto con Wilfrid, me coloqué de forma protectora frente a Florencia y me enfrenté a los ancianos de Laceygang. Me encuentro completamente perdida, ya que no puedo comprender qué les trae por aquí, les dije. No hay planes para que me envíen al templo de la soberanía. ¿Qué ha inspirado tales rumores? Tenemos nuestra propia red de información, Lady Rosemaine, y todos los que asistieron a la conferencia de archiduques corroboran nuestro temor. En primer lugar, solo un número restringido de nobles podía asistir a la conferencia de archiduques, y el hecho de que mi adopción no se hubiera filtrado reducía aún más la lista de posibles culpables. Sin embargo, una cosa en particular me llamó la atención. Hablaban como si tuvieran pruebas concretas de que me iban a nombrar sumo obispa de la soberanía. Decreto real o no, continuaron los ancianos, nos preocupa mucho dejar el futuro de Ehrenfest en manos de un Aub que no entiende lo que su ducado necesita, y de alguien como Lord Wilfrid, que hace promesas que no puede esperar cumplir. Queremos que sea usted quien lidere en su lugar, Lady Rosemaine. Aún así, los ancianos presionaban para que Wilfrid entrara en el templo de la soberanía en mi lugar. Sin embargo, antes de que pudieran decir algo más, Bonifatius irrumpió en la sala. Rosemaine, ¿estás a salvo? Oh, Lord Bonifatius. Excelente momento. Los ancianos miraron a Bonifatius con ojos brillantes y le pidieron ayuda para mantenerme en Ehrenfest. Él les respondió frunciendo el ceño. Me di cuenta de que quería cooperar con ellos, y probablemente lo habría hecho si no estuviera al corriente de mi nueva adopción. En cualquier caso, parece que no fue el abuelo quien les encendió el fuego.
Los ancianos repitieron entonces que no era razonable enviarme al Templo de la Soberanía, ya que yo era más apto para convertirme en el próximo Au que cualquier otro candidato a archiduque. Por razones obvias, esto tomó a Bonifatius por sorpresa. No ha habido ningún indicio de que Rosemain vaya a trasladarse al Templo de la Soberanía, dijo. ¿Quién te ha dicho lo contrario? Todos los que asistieron a la conferencia de archiduques. ¿No estabas al tanto? No lo sabía. Mientras los ancianos intercambiaban miradas preocupadas, Wilfrid los miró a todos exasperado. No hay planes para que Rosemain se una al Templo de la Soberanía. Me parece que alguien intenta engañarlos a todos. Sus expresiones se ensombrecieron. Wilfrid era la última persona de la que querían oír eso. Entonces empezaron a burlarse de él con eufemismos nobiliarios. Espera. Tal vez esto es lo que pasó durante la oración de primavera. Wilfrid debe haberse burlado de ellos accidentalmente. Si el comentario hubiera venido de Bonifatius o de mí, los ancianos de Leicegan no se habrían enfurecido tanto, pero de Wilfrid. Parecía que sabía leer la sala tan mal como yo. Los ancianos continuaron con sus reprimendas, llegando incluso a enumerar los pecados pasados de Verónica, mientras Wilfrid se limitaba a aguantar. Wilfrid, creo que eres aún menos apto para socializar que yo. Puedo simpatizar con su postura, dije a los ancianos, interviniendo. Nadie puede negar que los Leicegan han soportado muchas penurias, o que Wilfrid ha sido descuidado en el pasado. Los ancianos me miraron con esperanza en los ojos, mientras Wilfrid simplemente parecía herido. Sin embargo, continué, supongo que hicieron comentarios similares a Wilfrid cuando visitó Leicegan durante la oración de primavera, para enriquecer tanto su tierra como Ehrenfest, debo añadir. Lady Rosemain, le acusas de ingenuo, pero creo que están siendo miopes, dije con una sonrisa, haciendo que Wilfrid y los ancianos parpadearan sorprendidos. Creen que me envían al Templo de la Soberanía, ¿verdad? ¿Quién crees que realizará las ceremonias de Ehrenfest una vez que me haya ido? Miré a Wilfrid, que sonrió en respuesta antes de volverse hacia los ancianos. Cuando Rosemain alcance la mayoría de edad, Melchior tomará el relevo como sumo obispo. Pero si se marcha ahora, como creen que podría ocurrir, mi principal pilar de apoyo desaparecerá, lo que me convierte en el candidato más adecuado para unirme al templo. En efecto, continué con una sonrisa amenazadora. Y te trataron muy mal cuando visitaste Leicegan para la oración de primavera. Nadie te culparía por suponer que los Leicegan ya no desean participar en ceremonias religiosas. Uno pensaría que, siendo el granero del ducado, reconocerían la importancia de la oración de primavera, pero aparentemente no. Tengan en cuenta que Ehrenfest no puede funcionar sin las cosechas de Leicegan, replicaron los ancianos. Si nuestra cosecha sufre, también lo hará el ducado. Los Leicegan solo podían ser tan arrogantes porque su posición como granero del ducado les garantizaba más o menos un papel permanente como terratenientes. Privarles de las ceremonias religiosas supondría un duro golpe para esa seguridad. Mi sonrisa se ensanchó. Sí, eso fue cierto una vez. Pero harías bien en recordar que las ceremonias religiosas han ampliado enormemente las cosechas de todas las provincias, incluso Haldensel. Últimamente, Ehrenfest también comercia activamente con otros ducados. Que se sepa que importar bienes es ahora mucho más fácil que antes. En el pasado, Ehrenfest rara vez había entablado relaciones con otros ducados, pero los tiempos estaban cambiando. A partir de ahora, podremos importar alimentos a cambio de adornos para el pelo y papel. Me aseguré de insistir en que la influencia de los Leicegan podría reducirse fácilmente, y que el AUG podía tomar esa decisión de forma independiente. Los ancianos palidecieron, solo habían conocido Ehrenfest como un ducado atrasado que no recibía atención de nadie. Lady Rosemain, gritaron, ¿cómo puedes decir eso siendo nuestra radiante estrella de la esperanza? ¿Quieres darle espalda a tu mayor base de apoyo? ¿Darles la espalda? Por Dios. Soy la sumo obispa de Ehrenfest y la hija adoptiva del archiduque. Debería ser obvio que no querría a quienes menosprecian las ceremonias religiosas, reprenden a mis hermanos y faltan al respeto al AUB entre mi base de apoyo. Me puse una mano en la mejilla. Además, ¿cuántas veces debo recordarles que no deseo convertirme en el próximo AUB?
Los ancianos me miraron incrédulos. Por fin parecían comprender mis intenciones. Bonifatius miró entre los ancianos y yo. Rosemain, ¿no crees que eso es ir demasiado lejos? Preguntó, tratando de suavizar las cosas. En absoluto, abuelo. Los Leisegan querían que el Aub rebajara el rango de nuestro ducado, ¿verdad? Estaban dispuestos a llevarse por delante los frutos de mi duro trabajo y el de todos en la Academia Real. Imité la clásica expresión apenada de Angélica y dije, era como si todos me hubieran traicionado. Bonifatius gruñó, pues había asistido a aquella reunión como representante de Leisegan. Aún así, no realizar ninguna ceremonia en Leisegan sería. No temas, intervino Wilfrid con una sonrisa, cortando la tensa atmósfera de la sala. Se volvió hacia los ancianos y les dijo, si se encuentran perdidos, pueden unirse al templo. Merece la pena pensárselo. Realizando ustedes mismos los rituales, podrían asegurarse de que sus cosechas sigan siendo tan abundantes como están acostumbrados. Su preciosa estrella de la esperanza los ha estado realizando por el bien de Erenfest, así que consideren esta una oportunidad para apoyarla. Jubilados o no, aún tienes maná, así que... ¿Por qué no? Una vez más, ha fallado en leer la habitación. Pero no se equivoca. Wilfrid y Charlotte iniciaron ceremonias religiosas para cubrir mi ausencia, dije, y siguen ayudándome incluso ahora. Quizás sea prudente pedir a mi base de apoyo que siga su ejemplo y realice también ceremonias religiosas. Los ancianos se habían retirado y dejado de socializar. Si simpatizaban con que yo tuviera que regresar solo de la Academia Real para el ritual de dedicación, entonces su ayuda sería muy apreciada. Por supuesto, recibieron la sugerencia con muecas muy claras. Su ayuda sería inmediatamente útil cuando yo también empiece a asistir a la Academia Real, exclamó Melchior con regocijo. Los de Leisegang les hemos causado tantos problemas por meros rumores, dijo Gieve Leisegang, disculpándose nada más llegar. Para entonces, los ancianos se habían sumido en una silenciosa tristeza por haberme escuchado exponer mi total desinterés en convertirme en Aub y por la cantidad de disgustos que me habían causado. Aunque hayan actuado con tanta rudeza, sus palabras y sus actos obedecen todos a su preocupación por usted, Lady Rosemain. Por favor, perdónelos con magnanimidad. Gieve Leisegang comenzó a describir sin rodeos cómo había mejorado la situación de los Leisegang desde la caída de Verónica y mi adopción. Habían visto mejores cosechas, el renacimiento de la ceremonia de invocación primaveral, la introducción de talleres de imprenta y fabricación de papel, un aumento de las protecciones divinas, mi método de compresión del maná y un montón de cosas más que ni siquiera se me habían ocurrido. Continuó, al oír que a un miembro de nuestra familia que nos ha bendecido tanto no solo se le negaba el papel de Aub, sino que se le enviaba al templo de la soberanía como a una vulgar plaga, nuestros ancianos, que tanto han sufrido ellos mismos, se sintieron obligados a actuar. Los ancianos no querían que sufriera la misma crueldad que ellos, así que se pusieron en acción en cuanto se enteraron de que me enviaban al templo de la soberanía por decreto real. Son capaces de empatizar con Lord Wilfrid, dijo. Solo puedo esperar que extiendan la misma amabilidad a aquellos que se preocupan de que pueda ser maltratado o forzado a salir de la sociedad noble y entrar en el templo como lo fue una vez Lord Ferdinand. Asentí a Gieve Leisegang y dije, en efecto. Sus métodos eran extremos y siempre habían parecido molestarme, pero lo más probable era que los ancianos Leisegang actuaran preocupados por mí. Rosemain es una chica amable, dijo Florencia, sonriendo a la Gieve. Creo que habría sido mucho más empática con los Leisegang si no hubieran asaltado el castillo sin previo aviso. Ella vino aquí solo preocupada por mí y, de hecho, estaba participando en una fiesta del té que no tenía nada que ver cuando recibió la noticia. Por lo tanto, esto es una discusión y nada más. Ella no planea realmente excluir a los Leisegang de las ceremonias religiosas. ¿No es así, Rosemain? Todavía estaba enfadada con los Leisegang por pedir que nos rebajaran el rango y también por menospreciar a Sylvester tras la purga de la antigua facción Verónica, pero asentí. En efecto. En cuanto empiecen a apoyar a Aub que dejó de lado a su propia facción en beneficio del ducado, estoy segura de que mis pensamientos cambiarán. Los Leisegang apoyarían más a Sylvester a cambio de seguir participando en nuestras ceremonias religiosas. Gieve Leisegang, si accede a la petición de Rosemain,
y apoya más a mi marido, ignoraré todo este incidente. Tienes suerte de que, como él no está presente, solo los que estamos en esta sala sabemos que esta visita no estaba anunciada. Tiene mi gratitud, Lady Florencia. Florencia había conseguido envolver bien esta situación. En verdad, después de oír a la Gieve explicar lo mucho que se preocupaban por mí, me alegró saber que los ancianos no recibirían un castigo severo. Supuse que la conversación había terminado, pero entonces me di cuenta de que el Gieve Leysegand estaba inspeccionando a Wilfrid de cerca. Lord Wilfrid, dijo en voz baja. ¿Alguna vez se ha parado a pensar qué les hizo Lady Verónica a los Leysegand para que le guarden un rencor tan apasionado como el que le tienen? Wilfrid entrecerró un poco los ojos, sin duda sorprendido de haber recibido una pregunta genuina en lugar de una burla más velada. El Gieve continuó. Me parece que no lo entiendes del todo, a pesar de las explicaciones que has recibido de Laub y de tus asistentes. De niño, disfrutaste más que nadie de los beneficios de la facción que construyó Lady Verónica. Harías bien en reflexionar sobre sus acciones y cómo te ven los terceros. Tras señalar que Wilfrid estaba contrariando accidentalmente a los Leysegand con su falta de conocimientos, Gieve Leysegand se marchó con los ancianos a cuestas. Wilfrid se quedó mirándose los pies, sumido en sus pensamientos. Días después, volví al templo. Harmut había pedido hablar conmigo en privado, así que me aseguré de llevar bloqueadores de sonido. He averiguado quién ha enfurecido a los ancianos de Leysegand, anunció Harmut, que parecía un poco agotado. Al parecer, varios fueron los responsables, y descubrirlos no fue tarea fácil. El primero fue Bartold, que ha jurado su nombre a Lord Wilfrid. ¿Perdón? Se ha aprovechado de la confianza depositada en él para mentir a su lord, encomendarle tareas imposibles que, según él, son de los Leysegand, y enfrentar a sus compañeros entre sí. Además, ha hecho todo lo posible para impedir que usted y los demás candidatos a archiduque se reúnan para intercambiar información. Mi rostro se crispó. ¿Wilfrid estaba siendo traicionado por uno de los que habían jurado su nombre? Harmut continuó. Bartold no puede desobedecer órdenes, pero eso no le hace incapaz de traicionar. La distinción es complicada. De hecho, correspondía a un lord o una lady decidir cómo utilizaban el nombre juramentado. La conclusión principal es que Bartold detesta intensamente a su lord y a Laub, pues traicionaron a su facción a pesar de haber sido criados por Lady Verónica. Entonces, fue Lady Florencia quien primero notó el repentino cambio en el entorno de Lord Wilfrid, y se topó con el comportamiento sospechoso de Bartold. Decidió aprovechar la ausencia de Laub para poner al perturbador asistente en su sitio y recortar la influencia de los Leysegand. Espera, ¿Florencia hizo eso? Exclamé, con los ojos muy abiertos. La idea ni siquiera se me había pasado por la cabeza. Ella instigó a Bartold e insinuó las acciones del Templo de la Soberanía, entre otras cosas, para alborotar a los ancianos. Su intención era agitar aún más la olla durante su reunión para que pudiera hacer que la Orden de Caballeros los encarcelara, reduciendo así el poder de los Leysegand. Incluso había programado su reunión para cuando íbamos a estar en el edificio norte para nuestra fiesta del té. Realmente había sido un plan hermético, bueno, antes de que Harmut se diera cuenta de la llegada de los ancianos. Según tengo entendido, mi padre fue quien ideó el plan, explicó, y luego suspiró. Se me ocurrió que estas artimañas me resultaban extrañamente familiares. En resumen, los genios del mal estaban destinados a engañarse unos a otros. Harmut había acudido a Leverecht con pruebas y testimonios en una dura batalla por arrancarle la verdad. Resultó que tenían la intención de herir a los Leysegand más gravemente de lo que lo hicieron al final. Padre dijo que tu participación hizo que las cosas se calmaran bastante. Eso está bien, pero todavía me sorprende oír que Florencia estaba maquinando. No puedo creerlo. Ella siempre lucía una sonrisa tan tranquila y pacífica, así que esta revelación me había tomado completamente por sorpresa. Los ancianos son fáciles de manipular ahora que la purga los ha convertido en el mayor poder del ducado. Supongo que Lady Florencia desea frenar su influencia de forma significativa antes de que Brunilde se convierta en la segunda esposa. No puede tomar prestada la fuerza de Lady Elvira, después de todo. Mi rostro se nubló,
No me interesaban en lo más mínimo las tonterías nobiliarias. Me había apresurado a abandonar nuestra fiesta del té preocupada por Florencia, preocupada porque tuviera que lidiar con los Leysegand estando embarazada, pero ahora me sentía estúpida. ¿Qué va a pasar con Bartold?, le pregunté. Estaba tramando la caída de alguien a quien había jurado fidelidad, así que no pude reprimir mi curiosidad. Eso lo decidirá Lord Wilfrid. Lady Florencia tiene la intención de vigilar al indisciplinado asistente y dejar caer indicios de sus fechorías hasta que el joven Lord descubra la verdad por sí mismo. Padre fue bastante estricto al ordenarme que no me involucrara, ya que se trata de un asunto de educación. Y debo añadir que me regañó duramente por permitir que te precipitaras al peligro. Cada vez que algo parecía extraño, solía deberse a que alguien movía los hilos entre bastidores. Uno se arriesgaba a exponer a su lord o lady al peligro a menos que pudiera deducir exactamente qué estaba pasando. Aún me queda mucho por aprender, concluyó Harmut. Le preocupaba mucho que su ordonance me hubiera hecho abandonar mi fiesta del té y enfrentarme a los ancianos de Leysegand. Pero más que eso, odiaba que solo la familia archiducal se hubiera beneficiado. A nivel personal, no habíamos ganado nada con la empresa, y eso le deprimía. Si no fuera por ti, le dije, nunca habría entendido las circunstancias de este incidente. Has hecho bien. Bebamos té y disfrutemos de unos deliciosos dulces. Capítulo 624. El regreso de Sylvester. Pasé los días trabajando en los traspasos para el templo y la imprenta mientras repasaba las asignaturas de la Academia Real y observaba los estudios del orfanato. Los niños con herramientas mágicas, que tenían edad suficiente para ser bautizados este invierno, iban a reunirse con Sylvester en otoño, para que éste determinara si eran dignos de convertirse en nobles bajo su tutela. Como resultado, ahora estaban concentrados en su educación, asegurándose de que no había nada malo en su comportamiento. Melchior y los aprendices de sacerdotes azules abordaban sus tareas con el mismo fervor, a medida que se acercaba el festival de la cosecha. Dirk ya había conseguido una herramienta mágica y estaba tragando desesperadamente las pociones que Roderick y Filine preparaban en un intento de acumular más maná. No tendría que matricularse en la Academia Real hasta dentro de 3 años, pero quería adelantarse todo lo posible. Mientras continuaba trabajando, llegó un ordonance de Otilia al castillo. Sylvester y su séquito habían regresado del funeral en Arensbach. Parece que Lord Ferdinand ha enviado todo tipo de regalos, continuó. Hoy te esperan en el castillo para cenar. Así que regresé al castillo con Melchior y nuestros asistentes. La mención de los regalos me había entusiasmado, tal vez había entre ellos una herramienta mágica para detener el tiempo repleta de delicioso pescado. Bienvenido de nuevo, le dijimos a Sylvester, cuando bajó junto a Karstedt. Cuando todo el mundo se puso en pie, los asistentes empezaron a descargar el equipaje. Los carruajes de los asistentes llegaban detrás de ellos, junto con muchos más repletos solo de equipaje. Habían partido con un montón de cosas y habían vuelto con otro tanto. De hecho, están usando carruajes extra, así que deben tener incluso más de lo que trajeron. Sin duda has traído mucho, le comenté a Sylvester. Debes de tener tanto equipaje como Ferdinand cuando partió hacia Arensbach. Me miró con una mueca. ¿Y de quién es la culpa? ¿Acaso los dos creen que soy una especie de sirviente de equipaje? Desde luego que no. Lo más que había hecho era pedirle que entregara los objetos que Ferdinand había solicitado, lo que significaba que solo había un culpable del que hablar. Ah, entiendo. La culpa es de Ferdinand. Debe ser duro tener un hermano menor tan exigente. Intentaba elogiar a Sylvester, pero me dio un rápido hachazo bajo la cobertura de sus mangas largas. ¡Qué extraño! Le mandaste algo ridículo, por lo visto. Puso la cabeza entre las manos y dijo que los ingredientes disponibles no serían suficientes. ¿Algo ridículo? Repetí. ¿A qué se refería? ¿Cómo voy a saberlo? De todos modos, los 3 últimos vagones son para ti. Vamos a hablar de Arensbach durante la cena, así que échales un vistazo y guarda el contenido antes. Y Sylvester empezó a echarme. No pude evitar parpadear sorprendida mientras miraba entre él y los carruajes. Había 5 repletos de equipaje. ¿Y 3 de ellos eran para mí?
Lady Rosemaine, no queda mucho tiempo antes de la cena, me informó Otilie. Démonos prisa. Llamó a Gretia y Lieseleta antes de dirigirse a los carruajes. Tendría que ordenar los tres, pero mi motivación se desvaneció en cuanto vi el primero. Hay platos, cuencos y ollas, observé. Ya han sido limpiados con Bastian, así que envíalos al templo. Oh, pero algunos de estos podrían ser de la comida que madre preparó para el torneo interducados. Me pregunto cuáles son de ella. Yo nunca cocinaba, así que no lo sabría sin preguntar a los cocineros. Que estuvieran todos vacíos al menos significaba que había comido, pero clasificarlos iba a ser una tarea aún más ardua de lo esperado. ¿Puedo sugerir enviarlos a la cocina del templo para que Ella y Hugo los clasifiquen?, dijo Filine. Tal vez podríamos incluso llenarlos con nuevos dulces y platos cuando se los devolvamos a Lady Elvira. Sí, eso servirá, respondí, y luego ordené que cargaran las ollas y los platos en un carruaje aparte para enviarlos al templo. ¿Y allí? ¿Eso es tela de Arensbach? Debía de hacer calor en Arensbach, pues había cajas llenas de telas especialmente finas. Gretia extendió un trozo y lo miró con curiosidad. Ciertamente es fina, reflexionó en voz alta. Supongo que solo podríamos usarla aquí durante las épocas más calurosas del verano. Si lo superponemos a otras telas, podremos crear muchos diseños nuevos, le dije. Quizá deberíamos enviar una pieza a Aurelia. Teníamos gustos similares, al menos según Brunilde, así que tal vez ella usaría la tela para hacer ropa de verano para su hijo, Siegfried. Otilia sintió y se dirigió a los sirvientes. Los regalos de tela se distribuyen entre los allegados, así que llévenlo todo a la habitación de Lady Rosemaine. Las telas de otro ducado son especialmente raras y sin duda alegrarán mucho a sus destinatarios. Debemos considerar cuidadosamente a quien se la distribuimos. Claramente tenía la tela bajo control, así que pasé a otra caja. Esta estaba llena de herramientas mágicas para detener el tiempo. ¿Cuántos interruptores del tiempo tiene Ferdinand?, me pregunté. Vamos, Lady Rosemaine, respondió Lieseleta con una risita. Aprovechas cualquier oportunidad para enviar comida a Arensbach, ya sea un reencuentro fugaz o una entrega de ropa. Estas son herramientas que él te ha devuelto. Entiendo. No sabía que había enviado tantos. Deben ser muchos porque es la primera vez que nos envía alguno, aventuró Lieseleta. Llenarlos todos debe haber sido todo un esfuerzo. Imaginé a Ferdinand luchando por decidir qué comidas enviarme, lo que me hizo sonreír. Pero entonces me di cuenta de que probablemente le había encomendado la tarea a Justus. Se agradece tu trabajo, Justus. Abrí una de las herramientas con esa idea y encontré un montón de cosas extrañas que nunca había visto organizadas en pequeños grupos. Harmut y Clarissa, que también estaban curioseando en el interior, soltaron gritos de alegría. ¡Oh cielos! Ingredientes de Arensbach, exclamó Clarissa. Seguro que son raros. Tal vez sea el pago por los ingredientes y utensilios que le envió Lady Rosemaine. Y hay notas que explican lo que son, añadió Harmut. Llevarlos directamente al taller de la biblioteca parece ideal. Y así fue. Abrí la siguiente caja y el olor del océano golpeó de inmediato mis sentidos. Aparté la tapa sin dudarlo ni un instante y contemplé el grandioso espectáculo que tenía ante mí. En un rincón había un montón de especies diminutos y también registres. También vi un montón de peces que no reconocí y algunos que ya habían sido troceados, pero no importaba. Las notas que los acompañaban explicaban qué eran y cómo prepararlos. Sí. Pescado, exclamé. Hay tanto. Lady Rosemaine, por favor, cierre la caja antes de que los peces empiecen a moverse, gritó Damuel. A continuación, volvió a colocar la tapa apresuradamente, quitando los peces de mi vista, pero el simple hecho de saber que estaban allí fue suficiente para llenar mi corazón de alegría. Gracias, Ferdinand. Estoy tan contenta. Había tantas recetas de pescado dando vueltas en mi mente que mi cabeza empezaba a nadar. Era una lástima que no pudiéramos cocinarlos con salsa de soya, pero iba a hacer bolas de pescado Sprech. Lady Rosemaine, ¿dónde deberíamos llevar este pescado?,
Divídelo equitativamente entre el castillo y el templo. Deseo compartir esta alegría con todos. También entre el equipaje había pequeños accesorios, baratijas, frascos de especias y condimentos que complementarían muy bien los platos de Arensbach. Y un agradecimiento de Leticia por los dulces que le había enviado. También había varias cartas. Podemos ordenar estos tarros en la biblioteca junto con los ingredientes, dije. Entendido. Tras revisar el resto del equipaje, envié los carruajes a mi biblioteca y al templo. Me aseguré de informar a las Fan por ordonance y a Fran por carta voladora de que un montón de mercancías se dirigían hacia allí. Aunque estoy segura de que esto ya ha sido bastante cansado, dijo Lieseleta, habrá más cosas que ordenar cuando volvamos a su habitación. Asentí. Tendríamos que decidir quién recibiría la ropa y los accesorios, y en qué orden. Yo ya estaba cansada de tanta vida social delicada, para la que realmente no servía, pero me dirigí a mi habitación en el edificio norte. Wilfrid, Charlotte y Melchior me acompañaban, todos con recuerdos de Sylvester. Así que, esos paquetes del tío eran todos para ti, dijo Wilfrid, con cara de exasperación. Fruncí los labios. Y todos recibieron cosas de Sylvester, por lo que veo. A mí no me regaló nada. ¿Tienes todo ese equipaje y aún quieres más? Los paquetes de Ferdinand no son lo mismo que los recuerdos de mi padre adoptivo. Sí, Sylvester se había quejado de tener que preparar recuerdos para sus hijos en el último momento tras ver que nada del equipaje era para ellos, pero eso no era culpa mía. Nuestra hermana era la única que enviaba comida e ingredientes al tío, ¿recuerdas? Señaló Charlotte. Es natural que sea la única que reciba paquetes en respuesta. Tenía toda la razón. Ferdinand me había dado todo ese equipaje a cambio de las cosas que yo le había enviado, así que no tenía nada de raro. Por otra parte, supuse que al menos podría haber dado algo a mis hermanos por cortesía. Que no les hubiera dado nada era bastante duro, pero también un poco admirable. Realmente era el tipo de persona que hacía lo mínimo necesario para no ser directamente ofensivo. Recordé cuando Ferdinand se trasladó a Arensbach. Había preparado regalos tanto para Leticia como para Detlinde, algo que él había dicho que era superfluo, ya que lo más probable era que Detlinde compartiera una parte de los regalos que recibiera con su hermana de todos modos. «Sabe que tienes hermanos», dijo Wilfrid. «¿No podría haber sido un poco más considerado?» Me siento un poco excluido. Melchior estuvo de acuerdo. Hice una pausa, inseguro de si debía decir lo que realmente pensaba. Luego decidí que también podía hacerlo. Ferdinand nunca recibió ese tipo de consideración por parte de Lady Verónica. Todos los recuerdos y cosas por el estilo que recibió fueron probablemente regalos de su hermano. Así que, aunque puedas considerarlo de sentido común, es probable que nunca le enseñaran que también hay que enviar regalos a los hermanos de una persona. Wilfrid parpadeó sorprendido, mientras Charlotte asentía. «Sé cómo se siente», dijo. «La abuela nunca me regaló nada, ni una sola vez. A mí solo me regalaron cosas tuyas, hermano». «¿En serio?», preguntó él. «En serio. Te dedicaba toda su atención en el edificio oriental. Y cuando llegaste al edificio principal después de tu bautismo, mamá y papá también te adoraron». Me dio mucha envidia. Sus palabras resultaron claramente chocantes para Wilfrid, pero se negó a dar más detalles y se limitó a concluir. Madre me enviaba regalos de vez en cuando, pero tío ni siquiera tenía eso. No podemos culparle por no entender estas cosas. Efectivamente, dije. Lo más probable es que Ferdinand supusiera que yo repartiría los regalos entre todos ustedes. Recibirán partes de la tela y del pescado, así que, por favor, trátenlos como si se los hubieran dado directamente. Estoy deseándolo, respondió Melchor, sinceramente exultante. Mientras repartía los regalos en mi habitación, llegó la hora de la cena en un abrir y cerrar de ojos. Me dirigí al comedor, deseando oír hablar del viaje de Sylvester. «¿Qué tal Arensbach?», pregunté. «¿Ha recibido Ferdinand una habitación oculta? ¿Ha estado comiendo?» Sylvester asintió. «Está en el edificio occidental, pero sí, ahora tiene una habitación oculta.
Lo comprobé con el príncipe Sigisbald y no había error. Eso es un alivio. Supuse que era una cosa menos de la que preocuparse, pero Sylvester me lanzó una mirada severa. Recibimos quejas indirectas de los asistentes de Ferdinand. Ya estaban mortalmente ocupados con el funeral y recibiendo a los visitantes de Lancenave, así que trasladarnos al edificio occidental encima era una pesadilla. Pero mientras los asistentes desaprobaban el trabajo extra de tener que limpiar e inspeccionar la nueva habitación, Ferdinand estaba encantado. Por no mencionar, continuó Sylvester, que después de entregar los ingredientes que me diste, se fue directamente a su nueva habitación oculta y se negó a salir. Pasó tantas noches en vela durante el funeral que acabó hecho un desastre. Sospecho que dormía durante el día, ya que siempre tenía mejor aspecto a la hora de cenar que por la mañana. ¿Tan emocionado estaba? ¿No esperabas que esa fuera la consecuencia de darle una habitación oculta, ingredientes y pociones de rejuvenecimiento? Ferdinand, gran tonto. No me pasé todo ese tiempo negociando para que empezaras a quedarte despierto toda la noche. Bueno, está claro que se estaba divirtiendo, así que no te preocupes demasiado, dijo Sylvester. Estaba más preocupado por Lancenave y la Orden de Caballeros de la Soberanía. ¿Pasó algo?, preguntó Florencia, preocupada. ¿Hubo algún tipo de ataque, rebelión, confusión? Un sector de la Orden de Caballeros de la Soberanía se puso violento de repente. Según Sylvester, realmente había surgido de la nada. El grupo se había puesto violento a mitad del funeral, así que los caballeros de Arensbach y el comandante de los Caballeros de la Soberanía los habían abatido rápidamente. 5 se volvieron locos y mataron a 2 de ellos, explicó Sylvester. Los otros 3 fueron atados y enviados de vuelta a la Soberanía de inmediato. Fueron suprimidos en un instante, así que nadie resultó herido. Cuando los confundidos invitados se volvieron para ver el origen de la conmoción, los violentos caballeros ya habían sido sometidos. Todo había comenzado y concluido tan repentinamente que algunas personas habían permanecido ajenas a los detalles, y el funeral había continuado como si nada hubiera ocurrido. Al día siguiente, sin embargo, se había corrido la voz de que los caballeros habían atacado al próximo archiduque de Arensbach por orden de la familia real. Al parecer, Detlinde se había pasado la hora de la cena chillando sobre cómo la Orden de Caballeros de la Soberanía y los miembros de la realeza la habían apuntado con sus armas, por lo que todos los allí presentes habían acabado bajo la suposición de que se había producido un incidente importante. Ni siquiera puedo empezar a imaginar quién hizo que ocurriera y por qué, dijo Sylvester. Pero creo que los invitados salieron del evento con mucha menos confianza en la Orden de Caballeros de la Soberanía. ¿Qué dijo Ferdinand?, pregunté. Amonestó a Lady Detlinde, diciéndole que no era algo por lo que debiera alterarse tanto. En respuesta, ella lo regañó por no apoyarla ni protestar contra la familia real. Ni siquiera le agradeció el esfuerzo que él hizo por calmar las cosas después del incidente con la realeza y los caballeros de la soberanía. Solo se cruzó de brazos y suspiró con frustración. Tenía al nieto del rey de Lancenave adorándola y todo eso. Se comportaba más como su prometido que como Ferdinand. Me parece que Lady Detlinde ha tomado un amante antes de su unión de las. Sylvester no pudo completar su frase, interrumpido por Florencia. Su sonrisa silenciosa exudaba una presión que decía, no delante de los niños, e inmediatamente él se calló. Ah, sí. Ahora que lo pienso. ¿Detlinde no mencionó tener un amor que trascendiera el estatus en la Academia Real? Pensé que se había separado de él, pero al parecer no. Además, si ya tenía un amante que la trataba bien, entonces Ferdinand parecería un compañero aún peor con el que tratar. Parecía simpático a primera vista, pero cuanto más te acercabas a él, más crudo era su trato. Lancenave se encuentra a las afueras de Jürgen-Schmidt, ¿verdad?, preguntó Charlotte, que había leído la habitación y decidió cambiar de tema. ¿Hay alguna razón por la que tuviera representantes en el funeral de Arensbach? Sylvester aprovechó la oportunidad para escapar de la dura mirada de Florencia. Arensbach y Lancenave se mezclan gracias a la puerta de campo que los une. Los representantes de Lancenave se quedan en Arensbach desde finales de primavera hasta finales de otoño, y los barcos mercantes empiezan a ir y venir entre ellos.
Era la primera vez que veía salir barcos por una puerta de campo, y realmente era algo extraordinario. Ver la gigantesca puerta sobresaliendo del océano también era impresionante. Como Arensbach y Lanzenave interactuaban tan a menudo, los representantes de este último se habían sentido justificados para asistir al funeral. Al parecer, los trajes que llevaban eran de tela plateada. Solo los vi de lejos, y solo tenemos un pedazo para compararlos, así que no puedo decir nada con seguridad, pero la plata de sus ropas me llamó la atención. No sería extraño que Lanzenave tuviera un material que no contuviera nada de maná, ¿verdad? Bonifatius frunció el ceño, habiendo sido él quien descubrió la tela plateada en Gerlach. Tendremos que ser cautos, pero la tela es inmune al maná, no a los ataques en general. Resultaría tremendamente útil contra un asesinato o durante un rápido vaivén al principio de un combate, pero en una batalla más prolongada, no proporcionaría mucha defensa en absoluto. La tela no podría ser cortada por una espada hecha con estape, pero tampoco proporcionaría mucha protección contra un golpe de un arma contundente. Y por supuesto, en el caso de un ataque basado en el maná, las partes del cuerpo que no estuvieran totalmente cubiertas seguirían siendo vulnerables. Por eso Bonifatius afirmó que su uso como armadura era muy limitado. Entonces, ¿le explicaste la situación a Ferdinand?, le pregunté. Sí, cuando hablamos en su nueva habitación oculta, respondió Sylvester. Dijo que quería una muestra para experimentar. Sylvester continuó señalando que la familia real de Lanzenave llevaba sangre Jorgenschmidt, lo que realmente les hacía destacar entre sus compatriotas. Los miembros de la realeza eran de piel clara, mientras que los nativos eran de piel oscura y rasgos ligeramente diferentes. Me sorprendí cuando vi a uno de ellos por primera vez, dijo. Los nativos constituían aproximadamente la mitad de los huéspedes de Lanzenave, y mencionaron lo extraño que les parecía estar visitando realmente Jorgenschmidt. ¿Qué clase de lugar es Lanzenave?, preguntó Melchior, con los ojos brillantes. Creo que me gustaría ir allí algún día. Pero antes quiero visitar otros ducados. También tengo muchas ganas de ir a la Academia Real. Mis hermanos me han contado muchas historias sobre sus experiencias allí. Asentí con entusiasmo y dije, yo pienso lo mismo. Quiero explorar una biblioteca de Lanzenave al menos una vez. Me fascina pensar qué tipo de libros pueden tener allí. Y por supuesto, me interesan igualmente las bibliotecas de otros ducados. Dada su larga historia, Klassenberg y Dunkelfelger deben tener cosas realmente maravillosas para leer. Me desmayaba solo de pensarlo. Mientras imaginaba filas y filas de libros, Charlotte me dirigió una mirada preocupada y bastante burlona. Hermana, creo que Melchior y tú no coinciden en absoluto. Aunque tu amor por las bibliotecas es muy evidente. Me disimulé con una sonrisa. Poco después, la cena llegó a su fin. Intenté pedirle a Sylvester más detalles sobre Ferdinand, pero se negó rápidamente. Rosemaine, había algunas cartas entre el equipaje que recibiste. ¿Recuerdas?, dijo. Deberías leerlas. Ah, y una de ellas debe ser de Lady Leticia. Escríbele una respuesta tan pronto como puedas. Entendido. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.